Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Ramírez y pues les voy a presentar este artículo de forma de poder evaluar la validación de método analítico, pues así por medio de parámetros estadísticos. Entonces encontré ese artículo que se titula Validación de métodos para determinación de metales en suelos por ICP-MS. Es un método que analiza metales en suelos por el medio de espectrofometría con un acoplamiento de plasma acoplado. Entonces, este método tiene como título original, bueno, es la traducción, ¿no? Tiene autores, estos son los autores: Boyka, Tijeron, no, la verdad no los puedo pronunciar, pero bueno. Y se publicó en el noviembre de 2010 o sea, se recibió en el noviembre de 2010, pero fue publicado en la revista de Romanian Report in Physics en el 2012. Entonces aquí es donde se fue la academia en la que fue publicado, y consiste en el objetivo del estudio es que se evalúa un método cuantitativo para la determinación de metales en el suelo por medio de espectrometría de masas, ISP, que es esto, que esta es la traducción en inglés, y demostró ser una técnica analítica con una sensibilidad, selectividad y límite de detección mucho mejor para la detección, sobre todo de estos métodos de suelos de metales pesados en suelo. Entonces vamos a ver por qué es importante también el empleo de nuevas técnicas de cuantificación de metales pesados en y cómo se pueden evaluar esos parámetros como ahorita. Entonces, pues el suelo, como sabemos, no es igual que, no sé, una matriz de una muestra farmacéutica, de un fármaco o de otra cosa, dado que tiene muchísimos compuestos. Entonces es una mezcla es una matriz heterogénea y tiene muchísimos minerales, pero pues principalmente se concentran en este estudio en evaluar, en cuantificar los metales pesados, que son los que más generan problemas, dado su, bueno, ahorita dado que no se degradan fácil y son tóxicos, muchos de ellos en grandes concentraciones, para la vida animal y para la vida animal y la vida vegetal. Entonces, pues estos contaminantes sobre todo vienen de, del hombre, o sea, de las actividades del hombre, pero también provienen de efectos naturales, pero se concentran más en donde están las actividades más nocivas de la actividad económica del hombre o del humano, como pues principalmente la agricultura y la minería. Y bueno, los metales que son de mayor importancia, los metales pesados que son de mayor importancia para el análisis de suelos y estos análisis que se hacen para evaluar la calidad del suelo, etcétera, pues son principalmente el manganeso, el cobalto, el níquel, el zinc, el plomo, el uranio y el cromo. ¿Listo? Entonces el método analítico es el espectrofometría de masas ISP, que es uno de los métodos que son más atractivos y se utiliza también en muchos campos de investigación, tanto para la geología, las ciencias ambientales, la biología, las ciencias forenses y en la industria de alimentos, materiales, químicas y nucleares. Esto se debe a que es un método que es bastante sensible y tiene bastante linealidad, entonces ha demostrado ser un método extremadamente robusto para este tipo de análisis, y se prefiere pues debido a que es capaz de encontrar ultratasas de estos compuestos, como por ejemplo estos minerales, y su mayor sensibilidad. Entonces el experimento consistió en pues obtener unos estándares y compararlos con materiales o muestras o matrices
de ellos recogidos en diferentes laboratorios de Rumanía, y comparar entonces también las diferentes variabilidades que por ejemplo ya hemos visto en clase. También se emplearon los distintos métodos de digestión para tratar de la muestra, y también ahorita se comprobó esto, y se utilizó entonces el ISPMS para validar entonces toda la técnica analítica. Bueno, entonces como primer parámetro se evaluó la linealidad. La linealidad de la curva se acepta para este tipo de análisis según parámetros internacionales del EPA o por lo menos en el que ellos establecen, que se imagino que es un estándar europeo. Que tenga un factor de correlación mayor al 0,9999. Este es el mismo método que uno utilizaría para poder hacer una curva de calibración. Entonces, en la curva de calibración se evalúan las desviaciones estándar y se saca un coeficiente de correlación que, como vemos en la gran mayoría de elementos, se puede establecer o se puede determinar que hay una linealidad sin haber hecho ningún tipo de tratamiento estadístico más a profundidad, una prueba T ni nada. Simplemente se establece que para la mayoría de elementos es una prueba que tiene bastante linealidad. Para el límite de detección y el límite de cuantificación se trata igualmente con la misma fórmula, y se establece que para la mayoría de elementos que se tratan tiene un límite de detección entre 0,02 y 2,5, y está también por debajo del 2%, que es lo que se acepta internacionalmente como un buen nivel de cuantificación y nivel de detección. Y vemos que también en los límites de cuantificación todos están a niveles de nanogramos, y por eso es que se dice que este método es muy sensible, dado que para la mayoría de trazas de analitos es capaz de detectar ultratazas de estos mismos, y sobre todo es importante para elementos que son extremadamente tóxicos para la agricultura, la salud pública, como pues es el arsénico, el cadmio, etcétera, que es importante detectar los más mínimos índices para poder hacer el tratamiento adecuado. La precisión y la repetibilidad. Entonces, pues sabemos que la precisión se mide por el RCD, por el porcentaje de RCD, en el cual si es el menor del 40%, del 20% para muestras para matrices que son de tipo de ambiente, etcétera, se acepta. Y como podemos ver, sobre todo en esta parte de acá, todas tienen un porcentaje de precisión adecuado, y también se compara entonces la repetibilidad, que la repetibilidad es qué tanto mi método cambia conforme cambio mis parámetros de analista, de máquina, más de instrumento, de laboratorio, de hora de día. Entonces tenemos la repetibilidad intrínseca y la repetibilidad intermedia, y vemos que en cada una de estas pues está por debajo del 2%, y entonces se acepta que la repetibilidad es adecuada y se acepta. Entonces tenemos que está entre 0,4 y 3,94 miligramos por kilogramo, y en la repetibilidad intermedia está de 0,5 a 1,4 miligramos. En la exactitud es básicamente el porcentaje de recuperación. Me refiero al estándar con el que se trabajó.
y comparado con la muestra, y también en esta gráfica se muestran los diferentes tratamientos que se le hicieron a la matriz y cómo esto afectó su porcentaje de recuperación en la mayoría. La mayoría se mantienen entre un 80 a un 120% de porcentaje de recuperación, y el último tratamiento que es el tratamiento con ácido nítrico, ácido clorhídrico, que también se trató tienen resultados similares con un calentamiento, tienen resultados similares, y digamos que la conclusión con la que llegan en exactitud es que es mejor la línea de amarillo claro. Estimación de incertidumbre, esto se hace para que los métodos analíticos se emplea este valor para poder determinar las causas de la incertidumbre, para poder reevaluar también parámetros que se establecen, etc. Lo importante es entre la última columna, que nos hace dar cuenta que la incertidumbre en la mayoría de elementos ha resultado ser baja, exceptuando para algunos, como principalmente es el manganeso. El manganeso dio una incertidumbre bastante mayor, al igual que el cobre, que el cobalto, pero que en general la incertidumbre resultó ser bastante baja. Bueno, entonces, como conclusión, en este estudio se propone un método de análisis cuantitativo para la determinación de algunos metales, arsénico, níquel, cadmio, etcétera, muchos otros, en suelos por espectrometría de masas acoplado a plasma, y que resultaron ser válidos. O sea, se validó el método analítico por parámetros internacionales. Tiene entonces, como estos parámetros que hemos visto, que podemos concluir que tiene buena linealidad en la mayoría de elementos, tiene unos límites de detección y cuantificación óptimos y dentro de los estándares para estos metales, y una estimación de la incertidumbre dentro del margen entre 0,05 y entre 2, que es que para la detección de muchos de estos metales es óptimo, exceptuando para el manganeso y el cobalto. Y como conclusión también del método analítico, entonces vemos que es bastante sensible y robusto, y que tiene alto grado de repetibilidad y precisión, entonces que es óptimo para la utilización en detección, cuantificación de metales pesados en suelos. Bueno, muchísimas gracias.